Esta es una noticia de última hora en el país. Lo que ocurrió en la reciente convención del Pacto Histórico en Bogotá es una alerta para la democracia y la libertad de prensa en Colombia. Mientras se hablaba de inclusión, justicia social y derechos, afuera y adentro del evento varios periodistas fueron hostigados por simpatizantes del mismo movimiento. En uno de los videos más inquietantes se ve a un integrante del pacto, ya conocido por protagonizar hechos similares contra la prensa, enfrentando a reporteros de manera intimidante. Aunque el congresista Gabriel Becerra condenó el hecho durante el evento, el daño ya estaba hecho. ¿Qué está pasando con los límites del activismo político? Bienvenidos a MG Noticias. Vamos con esta nota de semana.com. En convención del Pacto Histórico varios periodistas fueron hostigados. Vean lo que pasó durante el evento. Un integrante del partido, quien ya ha adelantado actos similares con otros comunicadores, aparece en el video grabado por el medio. En el evento, el presentador Gabriel Becerra rechazó el acto. Durante la convención del Pacto Histórico, varios periodistas fueron hostigados por un integrante de ese partido. El periodista de Caracol hizo una grabación en la que aparece una persona que ya había hecho actos similares en otras oportunidades con otro periodista de medios masivos y contra el político Miguel Polo Polo. En el video se observan insultos contra el medio. Vamos a ver el video, regálenme un momento. Vamos al play. Al paramilitarismo. Disculpa, compañero. Repítelo. Esperemos grabamos los dos. Listo. ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué te voy a ¿Cómo es su decir? nombre? ¿Por qué te voy a decir? Porque usted me está grabando, compadre. No tengo por qué decirte. ¿Ah? Simplemente estamos haciendo un trabajo de cubrimiento y vienes a acosarnos. No, acosarte no, te tengo una pregunta. Vienes a acosarnos. No, ¿te parece una cosa? Estamos haciendo ¿Te nuestro parece una trabajo. cosa? Claro. Pues hermano, entonces Me tenga estás dignidad, diciendo que tenga somos dignidad, periodistas. tenga dignidad, entonces no se renuncia, parcero. ¿Por qué voy a renunciar? Caracol es un medio aliado al paramilitarismo. Usted no escuchó las confesiones de la gente. ¿Por qué tengo que renunciar? No, pues por dignidad, parcero. Yo estoy haciendo mi Por trabajo dignidad. como reportero. Bueno, pues hágalo, parce, nadie lo está Tú estás impidiendo. acostumbrado a acosar, ya te he visto. No, yo no estoy Eres un acostumbrado a acosador. yo estoy acostumbrado a decir Eres la un verdad. acosador de No, medios. no confunda la libertad de expresión con Eres acoso. un acosador de medios. Ese es su pensamiento, listo. Así- Para mí Caracol es Desde- una basura desde de que medios, llegamos- es una basura. Es una basura. Para mí Caracol es una basura, es una cloaca y eso no Lo que ve aquí. Desde que llegamos nos está acosando. yo estoy No nos acosando a deja nadie. hacer nuestro No estoy trabajo. acosando a nadie. ¡Caracol miente! ¡Caracol miente! Soy un reportero que vengo a hacer mi trabajo. Soy un reportero que vengo a hacer Ah, bueno, me está acosando. Me está acosando. tengan en cuenta que no estoy atacando. Y yo sí trabajo en RCN, orgulloso. Orgulloso de trabajar en el Me dijiste aliado del paramilitarismo. Yo vine, te estoy grabando lo que me estaba acosando. Yo no estoy acosando a Desde que nadie. llegué, te estoy grabando por eso. Compañero, una pregunta. ¿Yo estoy acosando al señor? Pues obvio que me va a decir que nada. En respuesta a lo ocurrido, varias fueron las voces de rechazo al accionar del asistente a la convención. Inclusive desde la tarima dijeron que alguien que ataque la prensa no pertenece al pacto histórico, pues ellos son defensores de la libertad de prensa. El congresista Gabriel Becerra, quien fungía como presentador en la convención, también manifestó un contundente rechazo al hostigamiento de la prensa. Vamos con Gabo Becerra. Desde el Comité Político del Pacto Histórico rechazamos categóricamente las agresiones contra los periodistas de Caracol Radio, Caracol Televisión y la FM en la Convención Nacional del Pacto Histórico.
Creemos en la libertad de prensa y la defendemos con ahínco. Quien lo hizo no nos representa. Vamos al play. Queremos decirle a los asistentes, Andrea, me disculpa un momentico que se presentó una situación, que aquí respetamos a los medios de información y que la persona que ha actuado de manera agresiva contra el periodista de Caracol debe retirarse de esta convención porque no nos representa. Y a los periodistas de Caracol y de todos los medios decirles que para el pacto histórico el compromiso de la libertad de prensa, de la libertad de información no está en discusión, que son todos y todas los trabajadores de los medios bienvenidos a la convención y ojalá también al pacto. Bueno, esto pasó. Noticia de última hora en la convención del pacto histórico. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanilla para recibir las últimas notificaciones y las noticias de última hora en el país. La libertad de prensa no puede depender del color político. Desde MG Noticias rechazo todo tipo de agresiones a periodistas, vengan de donde vengan, y seguiré informando con independencia y sin miedo. Si tú también crees en el periodismo libre, suscríbete ya al canal, déjanos tu opinión en los comentarios y apóyame con tus aportes a través de Nequi, David Plata o a través de Super Thanks. Tu apoyo va a ser posible este espacio. Bueno, en esto tenemos hoy sábado 19 de julio de 2025. Muchas gracias por seguir acá acompañándome. Gracias por su paciencia. Vamos a seguir con más informaciones y con más columnas de opinión este fin de semana de Independencia, Día Patrio, mañana 20 de julio. Vamos con mucha información. Pegados, conectados acá a este canal informativo. Excelente fin de semana para todos.